Evangelio de hoy miércoles 16 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 26, versículo 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: El Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el silencio denso de la Pascua que se aproxima, el relato comienza con una sombra que se desliza entre la luz. Judas Iscariote, uno de los 12, se separa del grupo. No con la intención de alejarse esencialmente, sino con una decisión profunda, que rompe la comunión espiritual con el Maestro. Su corazón, ya perturbado por la ambición o el desencanto, toma una resolución definitiva: entregar al Hijo del Hombre. Este acto, más que un simple acuerdo, revela el abismo que puede abrirse en el alma humana cuando se desvincula de la verdad. Cuando se negocia con el mal disfrazado de conveniencia. Y cuando se deja seducir por lo que el mundo ofrece en lugar de lo que el cielo promete. En este movimiento de traición se expone el drama de la libertad humana mal usada, que convierte la proximidad con lo sagrado en una ocasión de escándalo y de ruina. La oferta de Judas. ¿Cuánto me dan si se lo entrego? Desnuda la raíz más cruda del pecado. El deseo de poner precio a lo que es sagrado. De convertir lo divino en mercancía. De instrumentalizar al mismo Dios en favor de intereses personales. No fue solo una entrega física de Jesús a los sumos sacerdotes. Fue una transacción que revela el modo en que el alma puede llegar a perder el sentido de lo eterno, cuando se rinde al ídolo del dinero o del poder. Esa pregunta ¿cuánto me dan? Sigue resonando en cada época. Y en cada corazón cuando se traiciona el amor. Cuando se calla la verdad. Cuando se pacta con la injusticia a cambio de una ganancia efímera. Judas no solo traiciona al Maestro. También traiciona su propia dignidad como discípulo. El pacto sellado por 30 monedas de plata nos remite al valor de un esclavo según la ley del Antiguo Testamento. Esta cantidad, aparentemente insignificante, pone en evidencia la humillación a la que se ve sometido a Jesús. No solo por sus enemigos, sino por uno de sus amigos más cercanos. La ironía es devastadora.
El Hijo de Dios es vendido por el precio de un siervo cualquiera. Y sin embargo, en esa degradación voluntaria se revela la humildad de Cristo, que acepta ser entregado como el último de los hombres, para redimir a todos desde el fondo mismo de su rechazo. Aceptar esa traición sin devolver odio, sin defenderse, sin huir. Es la expresión más sublime de la obediencia del Hijo al designio del Padre. En paralelo al pacto secreto de Judas, Jesús prepara con sus discípulos la Pascua. Él no actúa desde el miedo ni se deja dominar por el complot que se cierne sobre él, sino que, con una serenidad que nace del amor, organiza los últimos momentos de su vida como un acto de entrega absoluta. La Pascua, que recuerda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, será transformada ahora en el nuevo Éxodo, en el paso definitivo de la muerte a la vida. Jesús no escapa de su destino, sino que lo abraza con libertad y lo convierte en don. Esta actitud interpela profundamente nuestra forma de vivir el sufrimiento. ¿Lo huimos o lo ofrecemos? ¿Lo maldecimos o lo asumimos como participación en el misterio de Cristo? El relato avanza hacia la cena. Y la escena se carga de una tensión espiritual que envuelve a los presentes. Jesús, sabiendo que su hora ha llegado, se sienta a la mesa con sus discípulos y, en medio de la comida, pronuncia palabras que hielan el alma. Uno de ustedes me va a entregar. Esta frase no solo provoca asombro y tristeza, sino que destapa la fragilidad de la comunidad apostólica. Ninguno se siente absolutamente seguro de su inocencia. Todos preguntan: ¿acaso seré yo, Señor? Este detalle revela algo esencial. El verdadero discípulo no presume de su fidelidad, sino que se reconoce vulnerable, capaz de fallar. Y vive atento a la vigilancia del corazón. Jesús no denuncia públicamente a Judas. No lo exponen, no lo reprende con severidad frente a los demás. Su silencio, su discreción, su manera de anunciar la traición sin señalar al traidor, es una forma de misericordia. Jesús le da espacio, incluso en ese momento decisivo, para recapacitar, para volverse atrás, para detener el curso de sus pasos. La libertad de Judas no es coartada por el sable de Jesús. El Maestro conoce el corazón del que lo va a entregar. Y sin embargo, no lo domina ni lo desenmascara. Esto nos revela un amor que respeta incluso a quien lo hiere. Un amor que no fuerza, que no manipula, que deja siempre una posibilidad abierta a la conversión. La respuesta de Judas, al preguntar: ¿acaso seré yo, Maestro?, muestra el colmo de la hipocresía. Él sabe lo que ha hecho, conoce sus intenciones, pero disimula, finge, juega con la mentira en presencia de la verdad encarnada. Esta escena es profundamente inquietante, porque refleja cómo el pecado no solo se comete con las obras, sino también con el engaño de las palabras. Judas representa aquí la actitud del que mantiene las formas religiosas, pero cuyo corazón ya está lejos de Dios. Su pregunta no es un signo de humildad, sino de cinismo. Sin embargo, Jesús no lo ridiculiza. Su dolor es silencioso, su tristeza profunda, pero su amor permanece inalterable. Lo más desconcertante es que Jesús comparte el pan con Judas. Le da la señal del amor, del vínculo, de la alianza. En la mentalidad semítica, comer del mismo plato era un gesto de comunión profunda. Que Jesús lo haga con quien lo va a entregar
Es una declaración viva del amor que no se rinde ante la traición. Este gesto prefigura la Eucaristía como el sacramento del perdón incluso en medio del rechazo. Cristo se da a todos, también a los que no lo valoran. También a los que no lo aman. Porque su amor no es condicionado. La mesa del Señor es ofrecida incluso al que ha preparado su caída. Este relato nos invita a contemplar la propia vida a la luz de esta escena íntima. Casi silenciosa, pero cargada de un dramatismo espiritual tremendo. No basta con estar en la mesa del Señor. No basta con pertenecer exteriormente a la iglesia. No basta con saber de memoria las oraciones. Lo esencial es cómo está el corazón. Podemos comulgar a diario y, sin embargo, estar fraguando traiciones interiores. Podemos llevar el nombre de discípulos y, al mismo tiempo, estar vendiendo al Maestro en pequeños pactos con el pecado, con el egoísmo, con la cobardía. El relato evangélico nos enfrenta no solo a Judas, sino a cada uno de nosotros. El drama de la traición no es una historia antigua, sino una experiencia que se renueva en cada vida cuando, por miedo, conveniencia o indiferencia, se reniega del amor que Dios nos ha ofrecido. El corazón humano, tan lleno de anhelos sinceros, puede en ocasiones dejarse invadir por las sombras del resentimiento, de la desilusión o del orgullo. Y en ese terreno fértil para el mal germina la posibilidad de volverle la espalda a Jesús. Por eso, el Evangelio nos invita no tanto a condenar a Judas, sino a mirarnos en ese espejo doloroso, para reconocer nuestras propias debilidades. Esas pequeñas o grandes traiciones que se ocultan bajo la rutina, la tibieza, o la omisión del bien. Al acercarse la Pascua, y con ella el momento supremo del amor redentor, Jesús no elige la huida, ni recurre a soluciones milagrosas que lo libren de su destino. Muy por el contrario, decide vivir cada instante de esta entrega como una pedagogía de salvación. Su amor no es pasivo ni resignado, sino profundamente activo. Toma la iniciativa de la Pascua. Guía a sus discípulos, organiza la cena. Les habla con sinceridad, les revela lo que está por acontecer. Esta disposición nos muestra cómo también nosotros podemos vivir nuestras propias cruces. No desde el abatimiento o la queja, sino desde una libertad que se apoya en el amor y una confianza absoluta en Dios. El ambiente de la última cena se carga de misterio, porque no es solo una comida entre amigos, sino el comienzo de un nuevo tiempo para la humanidad. El pan partido será su cuerpo. El vino derramado será su sangre. Pero antes de instituir este signo supremo, Jesús se enfrenta a la traición que ya se ha puesto en marcha. Lo hace con calma, sin escándalo, con la serenidad de quien ve más allá del dolor inmediato. Y esa manera suya de enfrentar la herida que se avecina nos enseña que, cuando somos traicionados, juzgados injustamente o abandonados, podemos también responder desde la paz. No porque nos guste sufrir, sino porque hemos aprendido del Maestro a transformar la ofensa en ofrenda. La pregunta que hacen todos los discípulos: ¿acaso seré yo, Señor?, es una puerta para la autoconciencia espiritual. En lugar de mirar al otro con sospecha o juzgar al traidor, cada uno se vuelve hacia sí mismo. Ese gesto habla del verdadero seguimiento de Cristo. Quien lo ama de verdad no se cree superior ni exento de caer. El seguimiento de Jesús exige una continua vigilancia del corazón,
Una humildad que reconoce que, aún estando cerca del Maestro, uno puede alejarse interiormente si no cultiva la verdad, el amor y la fidelidad día a día. Judas, en su pregunta, usa un título distinto al de los otros. No dice Señor, sino Maestro. Es un matiz revelador. Para él, Jesús ya no es el centro de su existencia. Ya no es su Señor, sino solo un maestro más. Este cambio sutil pero profundo del lenguaje muestra que su fe se ha debilitado. Así también, cuando en nuestra vida Dios deja de ser Señor y pasa a ser un elemento más entre tantos otros, una idea o una costumbre, estamos a las puertas de la infidelidad. Porque solo quien reconoce a Cristo como Señor, como centro, como sentido de todo, puede permanecer fiel en las horas difíciles. Jesús, al confirmar la traición diciendo tú lo has dicho, no lo hace para vengarse ni para herir, sino como un acto de verdad. La verdad en el Evangelio no es un instrumento de juicio, sino una invitación al arrepentimiento. Aún en ese momento, el Señor ofrece a Judas la posibilidad de volver, de arrepentirse, de rectificar. Su mirada no es de condena, sino de dolorosa compasión. Este gesto nos enseña que incluso ante el pecado más oscuro, Dios sigue esperando, sigue tendiendo puentes. Sigue creyendo que podemos cambiar. Su misericordia no se cierra mientras haya un resquicio de libertad en el alma. La figura de Judas, aunque marcada por la traición, no debe ser interpretada con un espíritu de superioridad. Si el Evangelio lo menciona, es para que aprendamos a reconocer cómo el mal puede infiltrarse incluso en los lugares más sagrados. Y como nadie está exento de la tentación. Judas había sido llamado por Jesús. Había sido testigo de sus milagros. Había escuchado sus palabras. Había compartido su intimidad. Y sin embargo, eligió la sombra. Este hecho nos recuerda que la fidelidad no se garantiza por las experiencias pasadas, sino por una respuesta diaria, renovada, que brota de una fe viva y de una relación personal con Cristo. El dolor de Jesús ante la traición no es solo por el hecho en sí, sino por el amor no correspondido. Él había amado a Judas, lo había elegido. Lo había confiado con la misma entrega que a los demás. Por eso, su sufrimiento no es solo físico, sino profundamente espiritual. Es el dolor del amor herido. En esto también el Señor nos enseña a cargar las heridas del amor traicionado no con amargura, sino con compasión. Porque cuando se ama de verdad, el sufrimiento no destruye, sino que purifica y ofrece una nueva forma de amar. Cada traición humana a Cristo no destruye su amor, pero sí nos aleja de su presencia. Él permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Su fidelidad es inquebrantable. Pero nuestra capacidad de acogerla depende de nuestra apertura. Así, el drama de Judas no es que haya traicionado, sino que no volvió. Su tragedia fue cerrar su alma al perdón. Mientras Pedro también cayó, pero lloró y se volvió al Señor. Judas se encerró en su culpa. Este contraste nos muestra que el pecado no es la última palabra si se encuentra con la gracia del arrepentimiento. Este pasaje evangélico nos confronta. Nos incomoda, pero también nos redime. Porque nos muestra un Dios que no se retira ante la traición, que no huye del sufrimiento, que no deja de amar aun cuando es rechazado.
Nos invita a vivir nuestra vida con autenticidad. A examinar nuestras intenciones. A pedir perdón por nuestras infidelidades. Y a mantener siempre el corazón dispuesto a volver. Así, la Pascua que se acerca no será solo una celebración litúrgica, sino una experiencia interior de renovación profunda. La traición de Judas no ocurre en un vacío ni como un hecho aislado, sino dentro de una dinámica profunda donde el amor, la libertad y el misterio del mal se entrelazan en formas que desafían nuestra comprensión. Es un acto cometido en la cercanía del Maestro, en el contexto de una comunidad elegida, en medio del pan compartido, lo cual lo hace aún más doloroso. Esta escena evangélica pone al descubierto la fragilidad del corazón humano, capaz de recibir a Dios en la intimidad más absoluta, pero también de rechazarlo con una frialdad desconcertante. Es allí donde nace la necesidad urgente del discernimiento. Vivir cerca de Jesús no garantiza que lo amemos de verdad si nuestro interior no es continuamente renovado en humildad, vigilancia y conversión. El gesto de vender al Maestro por 30 monedas de plata no es solo una acción de traición, sino también una imagen poderosa del riesgo que enfrentamos cuando reducimos a Dios a una utilidad, a una función o a una ganancia. En el corazón de Judas se instaló la lógica del intercambio. ¿Qué ganaré si entrego a este hombre? Esta lógica perversa ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y se manifiesta cada vez que los intereses, el poder o el ego ocupan el lugar del amor desinteresado. La escena nos interpela, pues también nosotros podemos, sin darnos cuenta, vender a Jesús cuando lo convertimos en un medio para nuestros fines personales. Durante la última cena, el dolor de Jesús es silencioso pero evidente. Él sabe lo que está por venir. Conoce la oscuridad que se cierra sobre su entorno, pero no se retrae. Aún conociendo la traición, se sienta a la mesa con todos, incluyendo al traidor. Ese acto revela una profundidad de amor que va más allá de toda lógica humana. Nos enseña que el amor verdadero no selecciona a quienes consideran dignos, sino que se ofrece incluso a los que lo hieren. La mesa del Señor, en ese sentido, es un lugar de revelación. Allí se desnudan los corazones. Se iluminan las sombras, se confrontan las decisiones. Cada uno de los discípulos que pregunta: ¿acaso seré yo, Señor? Lo hace desde una inquietud que es, en el fondo, una súplica por permanecer fiel. Ese momento de duda, de temor interior, refleja también nuestra condición humana. Nadie puede estar absolutamente seguro de su fidelidad si no se apoya constantemente en la gracia. Y sin embargo, esa pregunta abre la posibilidad del diálogo, del arrepentimiento, de la vigilancia. Jesús no los reprende por dudar, al contrario. Permite esa búsqueda porque sabe que solo el corazón que se interroga puede llegar a ser fiel. Hay un dolor profundo en el hecho de que quien compartía el pan con Jesús, el signo más íntimo de comunión, sea quien levanta su mano contra él. Esa experiencia la han vivido muchos hombres y mujeres que han sido traicionados por personas cercanas, por amigos, por aquellos en quienes confiaban. Jesús asume también ese sufrimiento humano. El dolor de la confianza rota, de la amistad traicionada. Y lo redime, mostrando que el amor no depende de la respuesta del otro, sino que permanece fiel incluso cuando el otro falla.
Judas representa la tragedia del corazón endurecido. No solo traiciona, sino que no vuelve. No solo falla, sino que no pide perdón. La gran diferencia entre Pedro y Judas no es la gravedad del pecado, sino la disposición a acoger la misericordia. Pedro niega, pero luego llora amargamente y se deja reconciliar. Judas, en cambio, se encierra en sí mismo. Se deja devorar por la culpa y pierde la esperanza. Esto nos enseña que el pecado no es el final. Si somos capaces de reconocer nuestra necesidad de Dios, la salvación está siempre disponible. Pero requiere un corazón humilde y abierto. Jesús no denuncia públicamente a Judas ante los demás. No lo exponen, no lo humilla. Este detalle es inmensamente revelador. Aun cuando sabe todo, Jesús respeta la libertad de quien lo traiciona. No lo arrincona, no lo obliga, no lo controla. Le deja la puerta abierta hasta el último instante. Esto es una lección preciosa para nosotros, que muchas veces queremos imponer el bien, forzar el cambio, manipular decisiones. Jesús nos muestra que el verdadero amor se ofrece sin invadir. Se propone sin imponer, se entrega sin condicionar. El silencio de Jesús en este pasaje es profundamente elocuente. No hay gritos, no hay juicios, no hay ira. Su modo de actuar está lleno de una majestad serena que desarma. Frente a la mentira y la doblez, Jesús responde con verdad y fidelidad. Su actitud nos enseña a no dejarnos arrastrar por las heridas del momento, sino a responder desde una mirada más alta, más amplia, que nace de la unión con el Padre. Él sabe que su destino no está en manos de Judas ni del Sanedrín, sino en manos de Dios, y por eso camina firme hacia su pasión. El precio de la traición, esas 30 monedas de plata. Es una cifra que ha quedado grabada en la historia, como símbolo del desprecio hacia lo sagrado. Pero también puede ser vista como imagen del valor que damos a lo espiritual en nuestra vida. ¿Cuánto vale para nosotros la amistad con Jesús? ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo por un beneficio? ¿Una comodidad, una aceptación social? Cada día se nos presentan decisiones donde podemos optar por el bien o por la ganancia. La historia de Judas nos recuerda que cada elección tiene un peso eterno. La Eucaristía que Jesús celebra en esta cena no es una simple ceremonia, sino la expresión concreta de su entrega. El contexto de la traición le da un significado aún más profundo. Jesús no espera ser comprendido ni amado plenamente para darse cuenta. Se entrega incluso en medio de la incomprensión, del rechazo, del pecado. Su amor es anticipado, gratuito, incondicional. Así nos ama también a nosotros. No cuando somos perfectos, sino incluso cuando somos contradictorios. Y esa certeza nos debe llevar a una mayor gratitud, a un deseo sincero de conversión. El relato evangélico no termina en la traición, sino que se inserta en un plan más grande, el de la redención. Incluso aquello que parece una derrota se transforma en instrumento de salvación. Esto no significa justificar el mal, sino descubrir cómo Dios es capaz de obrar incluso en medio del pecado humano. Esa esperanza debe animarnos cuando contemplamos nuestras propias miserias. Aunque fallemos, si nos volvemos a Él, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Judas es la advertencia, pero Pedro es la promesa. El modo en que Jesús enfrenta el dolor nos enseña a cargar nuestras propias cruces sin odio, sin revanchas, sin desesperación.
Él no se aguanta, no pierde la ternura. No se encierra en sí mismo. Su humanidad se muestra en toda su grandeza cuando, en medio del sufrimiento, sigue amando. Cada vez que nos sentimos heridos por alguien cercano, miremos a Cristo en esta cena. Aprenderemos que el amor verdadero no se rinde. No se apaga, no se quiebra ante la traición. La figura de Judas también representa las veces que nos alejamos de Cristo por decisiones pequeñas, por omisiones, por indiferencias. No hace falta un gran pecado para alejarnos. Basta una tibieza sostenida, un olvido persistente, una rutina sin amor. Por eso, el Evangelio de hoy es una llamada para revisar nuestros afectos, nuestras prioridades, nuestras fidelidades. Jesús quiere compartir la mesa con nosotros, pero espera que nuestro corazón esté dispuesto a recibirlo con sinceridad. Finalmente, esta escena de la última cena se convierte en una invitación al examen de conciencia. No solo antes de comulgar, sino como actitud constante del discípulo. Vivir examinando el corazón no como una carga, sino como una oportunidad para amar mejor. Jesús nos espera en cada Eucaristía con el mismo amor con que recibió a sus discípulos aquella noche. No busca perfección, pero sí sinceridad. No exige pureza total, pero sí un deseo auténtico de caminar con Él. Que esta palabra, leída con reverencia y fe, nos despierte a una vida más coherente, más luminosa, más unida al corazón del Maestro. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.